Bendiciones para todos nuestros hermanos y amigos. La bondad del cielo sea sobre todos. Gracias por mirar el programa de la gracia divina. Le aseguramos, mi querido hermano, que si usted mira semanalmente en forma sistemática este programa, usted crecerá en el conocimiento de la palabra de Dios, porque ese es el mandamiento divino, crecer en la gracia y el conocimiento de la gracia del Señor, segunda de Pedro capítulo 3, versículo 18. En esta oportunidad queremos compartir un verso de la Biblia personalmente que me sacó de la oscuridad espiritual en cuanto a mi salvación, que me movió del monte Sinaí al monte Calvario, que cambió la teología del mérito por los méritos de Cristo Jesús, que cambió mi salvación progresiva a una salvación instantánea basada en la cruz del Calvario. Permítanme decirles con humildad y respeto y agradecimiento que estuve 25 años en una secta religiosa aprendiendo de los rabinos que mi salvación radicaba en mi obediencia. 25 años como ministro del ministerio de la muerte, hasta que un día Dios tuvo compasión de este servidor y el Espíritu Santo me quitó las escamas del legalismo, del mérito y del humanismo. Por eso, mis hermanos, ahora solamente glorifico el nombre de Jesús, porque Jesús es mi sustituto. Él murió por mis pecados y Jesús es mi obediencia siempre perfecta. Diré con reverencia, con agradecimiento y repetiré este versículo que se encuentra en el capítulo 5 de Romanos, verso 10. Escuchen lo que dice el cielo, mis queridos hermanos y amigos. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Glorificado sea el nombre precioso del Señor. Saben que este versículo de Romanos 5 nos habla de varias cosas. Nos habla de enemistad, nos habla de reconciliación, nos habla de la muerte del Hijo de Dios y nos habla que seremos salvos por su vida. Trataremos dentro de nuestras limitaciones de desglosar o dividir este hermoso versículo, el cual nos habla y nos dice el Espíritu Santo. ¿Saben que este versículo comienza con enemistad? Porque si siendo enemigos, éramos enemigos entre Dios y nosotros, nacimos declarándole la guerra al Señor. Por cuestión del pecado, mis hermanos, el pecado nos llevó a la guerra directamente contra Dios. Saben que el pecado es una guerra, el pecado es enemistad, el pecado es rebelión, el pecado es separación. Por eso dice Pablo, porque si siendo enemigos del Señor. Hablando de esta enemistad y esta guerra contra Dios, cuando nosotros abrimos el libro escatológico de Apocalipsis, vamos a encontrar allá en el capítulo 12, el versículo 7, cómo Juan nos habla de esa guerra y dónde comenzó. Después hubo una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. ¿Saben, mis hermanos? Nosotros no existíamos cuando comenzó, se originó el pecado en el trono de Dios, en el tercer cielo. No existíamos, pero ya el príncipe de este mundo le había declarado la guerra a su mismo creador en el trono de la gracia, antes de la creación de este planeta. Tengo la impresión que el capítulo 12, versículo 7, habla de la enemistad, habla del origen del pecado en el centro del universo. Oh, mis hermanos y amigos, cuando Dios creó este planeta, a Satanás no le gustó que Adán fuese el rey de la creación. Le dio envidia de la armonía, de la pureza de la primera pareja. Y trato era la de la imaginación, que cuando Satanás escuchó la orden divina con Adán y Eva, creceos y multiplicaos, entonces el adversario Satanás se dio cuenta que podía tener en Adán y su descendencia aliados para la guerra contra Dios. Si yo no me puedo procrear, ellos sí se van a procrear. Y si los pongo de mi lado, entonces seremos muchos contra el Señor.
En Génesis el capítulo 3, encontramos las artimañas del diablo. Adán y Eva sucumbieron, mis hermanos, ante el príncipe de este mundo. Y cuando pecaron, entonces se pusieron del lado de Satanás. ¿Saben que la palabra Satanás significa adversario? La palabra Satanás significa enemigo de Dios. Por eso dice la palabra, dice el Espíritu Santo en Romanos 5:10, porque si siendo enemigos de Dios, oh mis hermanos y amigos, tú y yo nacimos en el reino de Satanás, nacimos como adversarios de Dios, nacimos en el reino del odio, nacimos como hijos del diablo, nacimos como hijos de la ira, nacimos como hijos de las tinieblas. Por eso nos dice la palabra que Satanás descendió del cielo con grande ira, y esa ira, enemistades, pleitos, guerras, el pecado se lo transmitió a Adán en el huerto del Edén. Pero gracias a Dios, gracias le damos al cielo, porque Pablo nos da buenas noticias. Y este versículo dice, porque si siendo enemigos ya no somos enemigos, ya no estamos en guerra con Dios, ya no pertenecemos, hermanos, al diablo, ya no somos hijos de la ira, ya no le servimos al enemigo, ya no estamos ciegos, ya no odiamos, ya no estamos en el reino de la aversión, ahora ya no somos enemigos del Señor. Y nos dice el versículo, la otra parte, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados. Linda palabra que forma parte del vocabulario de nuestra salvación. Fuimos reconciliados con Dios. ¿Saben que en el Antiguo Testamento las ofrendas de los judíos en el santuario aplacaban la ira del pecado ante la presencia del Señor? 100 veces la Biblia en el Antiguo Testamento usa la palabra expiación, Kippur, expiación. Pero cuando venimos al Nuevo Testamento, en Romanos el capítulo 5, el versículo 10, Pablo dice reconciliados, catalaxo, 6 veces menciona el Nuevo Testamento esta hermosa palabra de la reconciliación. Esa palabra significa la expiación de Cristo por nuestros pecados. Significa, mis hermanos, la muerte vicaria de Cristo en nuestro lugar. Significa e implica la obra redentora de Cristo en favor nuestro. Oh, hermanos, este es el lenguaje de nuestra salvación. Fuimos reconciliados con Dios en la cruz del Calvario. Saben que hay muchas palabras preciosas que menciona el Evangelio acerca de nuestra hermosa salvación. Por ejemplo, por allá en Romanos capítulo 3, versículo 25, puedo recordar que Pablo dice que Jesús fue ofrecido en expiación por nuestros pecados. Esa palabra expiación, propiciación y lasterión está mencionado 3 veces en el Nuevo Testamento y significa el precio pagado, escuchen, por los pecados pasados, presentes y futuros. Glorificado sea el nombre precioso del Señor. Y lasterión, Romanos capítulo 3, grábelo, hermano, subráyelo, para que esta sea la esperanza que Dios hizo provisión de su pasado, de su presente y de su futuro. Dice Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y la exterior significa el precio pagado por nuestros pecados pasados, por nuestros pecados presentes y por nuestros pecados futuros. Quiero hacer una breve aclaración. Esto no me faculta a mí para darle complacencia al pecado y al ego. No, eso me motiva, me constriñe a ser obediente a mi buen Salvador. Oh, hermano, y nos dice, fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo. En Isaías 9:6, el príncipe de la paz, el reconciliador vino a traer
paz en lugar de la guerra. El príncipe del amor vino a establecer el amor en contra del odio. El príncipe, el Hijo de Dios, vino a establecer la vida en contra de la muerte. Hemos dicho un par de veces en estos programas televisivos que había una disyuntiva, había un conflicto en el universo acerca de la justicia y el amor de Dios. Si Dios castigaba al hombre, a Adán y Eva, instantáneamente por su pecado, entonces el interrogante se hubiese abierto: ¿dónde está el amor del Señor? Y si Dios hubiera perdonado sin ningún sacrificio expiatorio a Adán y Eva, el universo se hubiese preguntado: entonces, ¿en dónde está su justicia? Oh, hermanos, el amor de Dios, la justicia de Dios, el perdón de Dios, el hilasterión, el catalaxo y estas palabras preciosas de nuestra salvación se encuentran en la cruz del Calvario. Por eso decimos, hermanos, en el Evangelio de Cristo Jesús, la cruz es el centro del universo. Cristo es mi reconciliación, Cristo es mi perdón, Cristo es la ofrenda al Padre, Jesús es mi mediador, Jesús es mi salvador, Jesús es mi rescate, Jesús es mi abogado. Por eso dice la palabra del Señor en Romanos 5:1. Justificados pues por fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice Pablo en Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados, estamos en paz con el Señor. Y por eso nos dice Gálatas capítulo 5, versículo 22, que el fruto del Espíritu Santo cuando estamos en paz con el Señor es amor, gozo y paz. Gloria al Señor, mis hermanos. Era el único medio para satisfacer la demanda de la ley. Era la muerte de Jesús. Desde el mismo comienzo, hermano, el objetivo de Cristo era morir. Él iba a establecer su trono en la cruz del Calvario. Su único objetivo era morir por nosotros los pecadores. La obra de Cristo era establecer la paz en el día glorioso del Calvario. Oh, hermanos, ese día especial cuando nos reconcilió con el Señor era la derrota para las fuerzas del mal. Por allá en San Mateo el capítulo 27 encontramos la guerra entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Cristo se anonadó a sí mismo y fue hasta la muerte y muerte de cruz. Y cuando la dice el evangelista Mateo acerca de ese momento en la cruz del Calvario, donde Jesús estaba estableciendo el trono de su gloria, nos dice Mateo 27, el versículo 45, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Desde las 12 del día, mis hermanos y amigos, hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas en toda la tierra. Satanás quería ocultar la luz del mundo porque Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Y cuando Jesús estaba pendiendo en la cruz del Calvario, Satanás rodeó con todos sus ángeles maléficos la cruz, lleno de odio y de rabia contra la luz del mundo. Pero gracias al cielo nos dice la palabra: más fuerte es el amor que la muerte. Oh, mis hermanos y amigos, la cruz resolvió el problema del pecado. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario resolvió el problema más grande del universo, es el pecado. Oh, hermano, nos dice la palabra que Jesús con la muerte derrotó la muerte. En Hebreos el capítulo 2, el versículo 14, encontramos lo que, hermanos, estamos explicando. Escuchemos lo que dice el Espíritu Santo, lo que dice el cielo. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte,
esto es al diablo. En la cruz del Calvario, hermano, Satanás quedó completamente derrotado. Se cumplía la profecía de Génesis 3:15. Esta te herirá en la cabeza. En la cruz del Calvario, hermano, Satanás, el príncipe de este mundo que tenía en su poder la muerte, quedó derrotado para siempre. Por eso nos dice claramente Jesús en Apocalipsis 1:18, yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Oh, hermano, Jesús con la muerte en la cruz destruyó para siempre la muerte. Hermanos, esto es el evangelio. Este es el evangelio que Pablo predicó. Este es el evangelio que encontramos en las páginas sagradas de la palabra del Señor. Jesús combatió con la muerte al que era el príncipe de las tinieblas. Con la muerte destruyó la muerte. ¿Recuerdan lo que dice San Juan capítulo 11, versículo 25? Yo soy la resurrección y la vida. Y regresamos donde Pablo que dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados por la muerte de Jesús, por la muerte del Hijo de Dios, esto significa que ya estamos reconciliados. Esto significa que ya no nos podemos enemistar contra Dios. Siempre estaremos reconciliados. Reconciliados ayer, reconciliados hoy y reconciliados mañana. Esa reconciliación, hermano, es eterna. Él nos dio la paz para siempre. Yo voy a pecar porque soy pecador. Voy a cosechar las consecuencias de mi pecado. Pero esa reconciliación es siempre permanente entre Dios y nosotros, porque alguien la hizo realidad y posible, el hombre de la cruz del Calvario. Por eso en la Biblia encontramos en las epístolas de la palabra de Dios: gracia y paz sea a vosotros. Reconciliación, ese es el mensaje del cielo, que fuimos reconciliados por medio de la muerte del Hijo de Dios. Oh, la iglesia de Cristo es una iglesia, es un grupo de gente reconciliada. La iglesia es un grupo de amigos de Dios, es un reino de gente perdonada, es un reino de gente pacífica, es un reino de pacificadores, es un reino donde los siervos de Dios son ministros del ministerio de la reconciliación. Gloria a Dios que ahora estamos reconciliados con Dios. Romanos capítulo 5, el versículo 10. Pero fíjense lo que dice la parte final de este versículo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Existen dos explicaciones básicas en cuanto que seremos salvos por su vida. Unos dicen, bueno, Jesús se levantó aquel domingo, el día de la resurrección, y está vivo. Y basado en que está vivo, yo también voy a vivir. Oh, hermanos, nos dice la palabra del Señor, Romanos 5:10, seremos salvos por su vida. Eso significa, hermanos, y se aplica a la vida perfecta de Cristo. Hay una pregunta sencilla que queremos responder. ¿Qué tiene que ver la vida de Cristo con mi salvación? Escuchen, 33 años de impecabilidad, 33 años de obediencia perfecta, 33 años tentado en todo, pero sin pecado, nos dice claramente Hebreos capítulo 4, el versículo 5. Tentado en todo. Jesús como hombre fue tentado en todo. No Jesús como Dios, Jesús como hombre, nos dice la palabra. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Oh, mis queridos hermanos, saben que la muerte de Cristo es vicaria en lugar de otro. Jesús murió por mí en la cruz del Calvario. Pero también queremos decir esto con todo el respeto y despacio.
los 33 años de Cristo, de su vida impecable, de su vida, hermanos, transparente, viviendo siempre obsecuente a los mandamientos de Dios, son mías por fe. Es no solamente la muerte de Cristo que me reconcilia, la vida de Cristo entonces me santifica completa y perfectamente. Oh, hermano, Jesús vivió para vivir por nosotros y Jesús murió para morir por cada uno de nosotros. Oh, qué linda es la palabra del Señor. ¿Saben que existe un pecado teológico en la iglesia cristiana? Como dirigentes eclesiásticos hacemos mucho énfasis en la muerte de Cristo. Hacemos énfasis en la cruz del Calvario, que su muerte vicaria nos limpia y nos salva de todos nuestros pecados. Pero a veces nos olvidamos de hacer énfasis en la vida perfecta de Cristo. No solamente su muerte me reconcilia, también su vida son mías por gracia. Son aplicadas al pecador cuando confiesa el nombre de Cristo. Su muerte, mis hermanos, es para reconciliación, pero su vida es para santificación. Hay un versículo que deseo leer y compartir con la familia y el cuerpo de Cristo. Primera de Corintios, el capítulo 1. El versículo 30. Escuchemos, hermano, lo que dice el cielo. Un versículo explica otro versículo. Ese es el principio hermenéutico que la Biblia se explica a sí mismo. Escrito está. Escuchen, habla el Espíritu Santo, mis hermanos. 1 Corintios 1:30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. Escuchen, sabiduría, justificación, santificación y redención. Estas palabras están en el aoristo, en el pasado, en el griego significa una acción total y completa. Somos santificados en el Señor. Breve explicación. Existe en la Biblia dos santificaciones, una santificación imputada y una santificación impartida, una santificación instantánea y una santificación progresiva. Les voy a explicar en forma sencilla y llámeme y compartimos más profundamente esto porque el tiempo pasa. La santificación, la vida perfecta de Cristo cuando Él me la regala a mí es santificación instantánea. Lo comprobamos en Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Santos por la vida perfecta de Cristo. Sin mancha por la vida perfecta de Cristo. Ese, hermano, es santificación instantánea en la vida perfecta de Cristo. Pablo dice, mucho más seremos salvos por su vida. La obediencia perfecta de Cristo es el regalo de la gracia, es el regalo, hermano, de la salvación. Cristo te lo da a ti completamente gratis. Pero gracias al Señor, Dios tiene un trabajo completo y una obra perfecta en nuestro beneficio. La santificación impartida es la santificación del Espíritu Santo, es la santificación para mi edificación, es la santificación para mi transformación, es la santificación que me hace semejante a mi Salvador. La santificación del Espíritu Santo, perdón, no me salva, a mí me salva la vida perfecta de Cristo, que es mi santificación. Y entonces Dios manda su Espíritu Santo para que se cumpla la palabra que dice Pablo, cada día muero. Escuchen lo que dice nuevamente Pablo, el hombre que explica el Evangelio. Romanos 6:22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Cristo me santifica instantáneamente con su vida perfecta. El Espíritu me santifica progresivamente a través de mi experiencia espiritual. Gloria sea al Señor, mis hermanos. Mi salvación está incompleta en el Señor. Pablo nos dice, porque si siendo enemigos,
fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Glorificado sea el nombre precioso de Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Bendiciones. Dios les bendiga. La gracia y la paz del Señor sea con todos ustedes. Qué preciosa es la salvación. Qué preciosas son estas buenas nuevas que el Señor nos da. Qué precioso es escuchar la palabra de Dios y crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Son grandes las promesas de Él para nosotros. Son grandes las perlas, los tesoros, pero no conocemos la palabra de Dios. Por eso dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Escudriñemos las Escrituras y aprendamos que el Señor nos salva por gracia, que esa santificación inmediata el Señor nos la da en el momento que le entregamos la vida a nuestro Dios por fe y reconocemos a Jesús como único y suficiente Salvador. Y ahí empezamos la santificación progresiva, que es donde queremos ser semejantes a Cristo Jesús, nuestro modelo perfecto. Si usted quiere saber más acerca de eso, escríbanos, llámenos y ordene el DVD y los folletos de Escuela Dominical. Dios les bendiga, querido pueblo. Gracias por sus oraciones y por sus donaciones. Tu poder, Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven aquí en mi vida, llena este lugar, quémame con